yo te quiero dar las gracias porque es correcto. Juntos podemos hacer muchas cosas y hemos pasado por momentos difíciles y momentos que son muy buenos, y los momentos difíciles son los que nos dicen quién somos nosotros. Ok, bueno, estamos aquí en el programa de Inspira y vamos a estar hablando hoy con la señora Francisca Villaseñor y con Felipe Villaseñor. La señora Francisca es mi mamá, Felipe es mi primo, y vamos a hablar de cómo se inició la empresa de B&B Supremo. Vamos a empezar con mi mamá. Vamos a platicar un poquito de lo que pasó en un principio, quizás, como tú quieras empezar, cómo fue los primeros años, platica un poquito de lo que tú te acuerdas, cómo fueron las cosas en un principio, por favor. Pues antes de que se empezara, yo no estaba aquí, pero supe que él estaba trabajando. Uh-huh. Él estaba trabajando y él inició a hacer dulce. Primero hizo dulce. Uh-huh. Hizo dulce de calabaza y camote. Uh-huh. Y luego ahí, entonces tu papá solo empezó a hacer lo del negocio. Con tu tío Nachito estaba trabajando, pero luego le dijo, oye, pues no me dejes afuera, yo quiero estar también estar contigo para hacer algo. Sí, pues ya, pues se unieron los dos, y los dos empezaron a trabajar igual, y pues fue muy duro a un principio para ellos, muy duro porque empezaron con poquito, hacer poco, y luego andaban repartiendo. Ellos andaban repartiendo en las tiendas. Su papá manejaba y tu tío se bajaba a entregar el queso a las tiendas. Tenían una camionetita. Uh-huh. Y ahí tu tío estaba atrás, y cuando él se bajaba y entregaba a las tiendas. Y pues así empezaron. Sí, yo me acuerdo que platicó mucho mi papá de que cuando empezaron era con unos $500, en fin, lo que se había podido ahorrar. Me acuerdo que platicaba de que él muchas veces para tener mesas se la pasaban caminando en diferentes áreas para ver, ellos fabricaban sus mesas porque pues no tenían mucho dinero, y de lo que mucho que tenían que ellos, pues como dicen, hacía como pudieran, fabricaban sus mesas para trabajar. Me platicó, yo me acuerdo una vez de que su primer refrigerador que ellos tuvieron era un closet donde lo insularon. Y a final de cuentas pudieron ponerle una compresora donde se pudo enfriar. Pero pues imagínate, eso fue el primer refrigerador que ellos pudieron, que tenían los recursos para poder tener. No sé si tú te acuerdas, Felipe, o te haya platicado mi tío. No, sí, yo me acuerdo porque cuando tu papá, mi tío, se vino, y realmente se puede decir, es el sueño americano, o que se dice el sueño americano, pero realmente era lo querer ir para adelante. El sueño no es nomás americano, pero el sueño es mexicano. Era el sueño de ellos, porque me acuerdo cuando tu papá, cuando llegó, me dio mucho gusto, porque en ese tiempo, pues nomás era mamá, yo y mis hermanos aquí. No teníamos nadie más de parientes, no teníamos tíos ni tías. Cuando él llegó, a mí me dio mucho gusto. Y
¿Cuántos años? Empezó Perdón, trabajando en una Felipe, empacadora. discúlpame, ¿cuántos años tenías tú cuando llegó? Él tenía 9 años, así 9 que años. cuando él se vino, tenía yo como unos 10, 11 años, estaba en primaria. Y él empezó, me acuerdo, porque vivía con nosotros, igual como muchas familias que se vienen para acá a mejorar sus vidas. Él vivió con nosotros por unos años y me acuerdo que al principio cuando llegó, dijimos, era el invierno, era en el invierno y decían, bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces me acuerdo que él fue a uno de estos lugares de day labor y entonces ahí agarró de trabajar en una empacadora en DeKalb. Así que me acuerdo que él estaba los fines de semana y lo recogían el domingo en la noche y se estaba ya por una semana y regresaba para el fin de semana. Y entonces en el fin de semana era su único tiempo de descansar. Y nos contaba cómo la matanza, cómo le dolía el corazón de tener que matar las ovejas, o como se dice, son las ovejas. Sí. Pero al mismo tiempo, una de las memorias que yo tengo es que él traía también partes de los borregos, y entonces el fin de semana mamá hacía, si era las tripitas o era cosas que uno como mexicano come. Entonces ellos las tiraban. Entonces mi tío decía, no, pues me voy a llevar algunas. Y entonces los fines de semana eran especiales porque comíamos cosas que no se podían comprar en las tiendas. En ese y así momento. Estuvo un tiempo hasta que, como mi tía dice, conoció a una persona, a un individuo, y empezaron a hacer dulce. Y todo este tiempo mi papá estaba trabajando. Él trabajaba a donde se hacían algo con los tubos de televisión en aquel tiempo. Tu papá, él empezaron a hacer los dulces, mi papá le ayudaba y eventualmente se juntaron y fue la unión que hasta ahorita ya tenemos como casi 60 años. Y eso es un sueño que yo creo que ellos no lo tenían tanto para donde hemos llegado, pero gracias a ellos y el sacrificio todos estos años, porque fue un sacrificio, como mi tía dice, no había vacaciones, no había lujos, estábamos pobres, para decir, empezamos de nada y estamos todavía pobres, pero en ese tiempo era de semana a semana y cuando no le salía a veces el dulce, bueno, era duro porque es todo lo que tenían, es todo lo que tenían. Y entonces, después de unos años, fue cuando dijo, bueno, fue a México y entonces, y ya después de eso, tramitó, por lo que entiendo, los papeles para todos ustedes. Y entonces ya se vinieron, que es también otro recuerdo que finalmente yo tenía primos aquí. ¿No? Y es una cosa que yo en la primaria, los compañeros decían de primos, pero yo nunca tenía primos hasta entonces que ustedes llegaron. Pero sí fueron bastantes sacrificios y realmente los sacrificios nunca se han acabado. Nunca se han acabado. Y siempre los dos dieron lo máximo para nuestras familias y también para el negocio y su sueño de mejorar sus vidas. Y ese tiempo es precioso, es precious, es precioso ese tiempo. Y entonces, a ver si mi tía entonces recuerda de cuando vino, porque también estos fueron sacrificios, cuando las familias se vienen de un país a otro.
y son acostumbrarse a bastantes cosas. Uno como niño tiene que ir a la escuela, tiene que aprender a hablar inglés, porque cuando yo me vine no sabía ni 2 palabras. Así que fueron los sacrificios que nos traen ahora. Y yo creo que a la pasión que tenemos para nuestras familias, la pasión que tenemos para el negocio, la pasión que tenemos para realmente todos nuestros empleados, porque es como una familia, y la responsabilidad que tenemos todos los días, día a día, para proteger a todo lo que nos ha dado. Y Dios ha sido bastante generoso con todos nosotros. Y aquí está la prueba con mi tía, que gracias a Dios todavía está aquí con nosotros. Mis padres ya no están, pero igual que tu papá, está allá en el cielo y nos está cuidando, está cuidando todos los días. Sí, es verdad. Tienes razón en cuanto a los sacrificios. Yo me acuerdo que mi mamá, a lo mejor nos platica un poquito de eso ahorita, cómo ella en México, cuando mi papá estaba acá, ella tenía su negocio de salón de belleza, donde ella trabajaba, y lo poco que mi papá le podía mandar, pues le ayudaba, pero ella tenía que sostener mientras la casa en México, donde ella tenía 4 hijos en ese entonces. Entonces, ese es un peso grande, pero también a la vez su vida de ella era muy diferente. Imagínate tener un negocio donde tenía amistades, tenía conexión, tenía sus clientela, tenía su salón. Imagina un salón como allá en México, en la capital, o sea, tiene mucho movimiento. Y ahora de repente venirse acá a Estados Unidos, donde para empezar ya estaba nevando y es aislada, porque ahora ya no tenía la conexión social de nadie prácticamente. La única conexión es como tú lo dices, Felipe. Mi tía, mi tío, los primos, en fin, porque a final de cuentas aquí no teníamos tampoco nosotros, ustedes eran toda la familia que teníamos en ese momento, es la realidad. Entonces, imagínate el cambio tan brusco, tan radical, de estar en un ambiente donde ya estás, de cierta manera está enfrente, sosteniendo su hogar allá en México, porque mi papá le mandaba poco, pero obviamente él estaba tratando de mandarle lo poco que él podía mandarle, pero él también estaba juntando dinero, lo poco que podía, para poder iniciar algo acá. Entonces, ella dependía de lo que ella estaba haciendo allá, de trabajar en su salón y manejarlo. No sé, mamá, si nos quieres platicar un poco de eso. No, pues siempre, mientras él estaba acá, pues yo sostenía la casa, el negocio, los sueldos, todo. Pero él me mandaba $50. Me mandaba $50 y con eso pues me ayudaba yo para los alimentos y todo, pero la renta y todo, pues tenía que pagar 2 rentas, la del salón y la de la casa. Sí, pero, claro. Tenía yo el salón y con eso me mantuve mucho tiempo. Ay, me ayudé bastante y él me mandaba lo que él podía mandarme, me mandaba. Y dime, mamá, ¿cómo fue el cambio para ti de estar en México ahora estar aquí en Chicago? Cuando yo llegué acá, yo lloraba. Ajá. Yo decía, aquí ni perros hay, porque llegué en octubre. Ajá. En octubre y estaba sola en las calles y todo. Y yo acostumbrada a estar con gente en el salón y todo eso, pues extrañé muchísimo. Y yo lloraba, pero a la vez pues estaba tranquila porque ya estábamos juntos. Pero yo como tenía mucho movimiento en México con mis amistades, la clientela y el negocio que yo tenía, y pues el cambio fue muy brusco, muy difícil para mí, claro. Pero pues poco a poco me fui acostumbrando. Sí. Me acostumbré. Sí, no,
la vida se hizo aquí a final de cuentas. La verdad que yo sé que tú nos has platicado que hubo un tiempo, hablando de sacrificios, donde platícanos un poco de la casa y de los muebles y de ir a México, porque yo sé que tú como un ejemplo de cómo los sacrificios que se hicieron en ese entonces y cómo mi papá trataba de manejar las cosas junto contigo. Sí, porque no teníamos realmente, teníamos departamento, pero no teníamos muebles. Entonces le decía, viejo, bueno, vamos a México, chaparra. ¿Quieres ir a México o quieres muebles? ¿Quieres sala o quieres ir a...? No, pues mejor la sala. Viejo, ¿cuándo vamos? Ya teníamos la sala. ¿Ya podemos ir a México? Chaparra, ¿quieres la recámara o vamos a México? Ah, no, pues mejor la recámara. Así que poco a poco me fue aplacando, pero íbamos teniendo nuestras cosas en la casa. Y así yo sé que eventualmente lo mismo pasó con respecto a la casa. Eventualmente, yo sé que nosotros, te dijo, porque creo que nosotros no regresamos a México hasta después de más de 10 años, si no estoy equivocado. Sí, más de 10 años, porque lo mismo, el sacrificio de mantenerse al pie del cañón con el negocio, tratar de sostener lo poco, lo mucho que se estaba haciendo. Yo me acuerdo que él te dijo, oye, lo mismo, ¿quieres casa o vamos a México? ya cuando tuvimos un poquito más, cuando ya tuvieron un poquito más, y obviamente tú le dijiste, no, mejor casa. Entonces fue cuando compraron una casa pequeñita y tuvieron la oportunidad, que era una casa al cruzar la calle de donde vivían, donde estábamos rentando. Yo sé que la casa precisamente estuvo de venta como 2 veces o 3, no sé, y tú siempre le decías a mi papá, viejo, vamos a comprar esa casa. No, lo mismo, que no, y de una manera u otra siempre era un tira y jalón, y al final de cuentas, yo sé que la compramos. Sí la compraron, sí. Felipe, ¿cuándo compraron ustedes casa? Porque yo sé que por mucho tiempo también estuvieron de inquilinos allí en la Ashland. Yo me acuerdo muchas veces ir allá a la casa con ustedes, pero no, yo la verdad no me acuerdo exactamente. De repente ya fue cuando compraron una casa ya para el sur en Chicago. Sí, y eso fue, no me acuerdo en qué año, pero sí fueron varios años de igualmente los sacrificios, porque el apartamento a donde vivíamos, era en el tercer piso, era chico, estaba estaba de que la regadera era un closet también, que lo hicieron como regadera. Entonces, eran como dos o tres recámaras, pero y también fueron años, porque realmente el dinero era para la semana, para la comida, y sí ahorraron el dinero, y entonces la primera casa que se compró fue allá por Market Park, en la 62. Sí. Igualmente no era una casa, era una casa chica. Le hicieron arreglos y siempre se estuvo arreglando, pero no era muy... y esa fue la primera casa, y ahí estuvieron bastantes años. De ahí yo fue a donde salí después de casarme. De ahí yo fue a donde salí de esa casa. Sí. Y después compraron la otra, la que tuvieron por bastantes años. Pero igualmente fueron el sacrificio de años para ahorrar suficiente para poner el down payment, y no compraron, no se compró una casa que no podían, que estaba en los límites de ellos. Sí, claro. Sí, yo me acuerdo, el apartamento, me acuerdo la primera vez que yo fui, que recién llegamos, me acuerdo que Nachito, tu hermano, se puso luego para proteger sus juguetes, porque no quería que los tocaras. I was like, okay. Pero era así. Todavía es así. Pero
Nachito no quería que Beto le tocara sus juguetes. Sí, 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 pero yo like, ok, no hay problema, no. Pero Ahorita sí, que dices, me sí, acuerdo, ahorita me hiciste acordar ajá. que Nachito a tu papá le decía Baqueto, ¿Cómo? porque no Baquet. podía decir su nombre, entonces le decía Baqueto. Ah, no sabía. Wow. No, Mm, es que estaba chiquito, sí, estaba bien Nachito. chiquito. Ajá. No, sin duda, no, ha habido muchos sacrificios que como familia yo creo que es importante, es parte de lo que es ver, no nada más en el momento, sino ver qué hacemos por el bien, para el futuro, para la familia, porque a final de cuentas, pues esto, no, nadie vive para siempre, obviamente. A final de cuentas, ¿cómo va esto a sostenerse para que tenga vida para la siguiente generación y la siguiente generación? Eso ahorita más que nada es ahora nuestro reto como empresa, de asegurarnos que tengamos la manera de que esto pueda tener una vida más allá para el futuro, para el bien de todas nuestras familias, de todas las familias, para que tenga que pueda sostenerse, porque obviamente yo siento que estamos haciendo un bien para la comunidad. Nuestros productos son muy distintos, son únicos, son de una calidad muy superior a lo que el resto del mercado trae. Traemos una experiencia con nuestros productos muy distintos y y no es porque seamos nosotros, pero yo lo digo porque la gente me lo platica, la gente lo dice, tú has tenido muchas conversaciones, mi mamá, todos, donde la gente nos dice, oye, el producto de ustedes es increíble, es sabroso, trae una experiencia súper especial al consumidor y esperemos que podamos seguir haciendo esto por muchos años más. Una cosa que yo siento que mi papá y mi tío siempre, lo he dicho muchas veces, hacer lo mejor con lo que tienen. Tratar de dar lo mejor posible con lo que tienen. No quiere decir que va a ser precisamente lo mejor, pero en este momento yo siento que lo que hemos hecho hasta el momento siempre sí ha sido algo superior a lo que lo común o lo que la gente dice, esto con eso la hace. No, tiene que ser bien hecho, tiene que estar bien desarrollado, tiene que tener una calidad que dé una constancia, que sea una cosa que la gente sabe que pueden contar con esa calidad que nosotros traemos al mercado. Y la verdad, estoy de acuerdo contigo, Felipe, la verdad que es una bendición, son tantas las cosas que hemos tenido la oportunidad de poder salir adelante por el apoyo de la familia, el apoyo de nuestros papás en el pasado. Sin ello, no pudiéramos estar ahorita donde estamos. Y Gilberto, estás correcto, porque el apoyo de nuestra familia, tú y yo lo hemos tenido y lo hemos tenido consistente, lo hemos tenido una cosa que podemos, sabemos que podemos contar con ellos y ese es yo creo que una cosa que negocios de familia, no digo que todos, pero hay muchos que no pueden contar con eso. Sí. Y eso tiene que decir mucho y habla bastante de nuestras familias. Nuestra familia y los sacrificios que se han hecho de tu papá, mi papá, de tu mamá, de nosotros, no se pueden tirar, no se pueden descartar. Se tienen que guardar, se tienen que decir, esto se hizo por alguna razón, y la razón es que tiene que seguir lo que nos han dado, lo tenemos que seguir manejando para el para el futuro de nuestros hijos y de nietos y de toda nuestra familia y de la comunidad y nuestros empleados. Así es, totalmente. Y voy a decir, en este caso, quiero darle atención a un sacrificio que mi mamá hizo hace muchos años.
Mamá, ¿puedes platicarnos un poquito del sacrificio que nunca nos has dejado olvidar que te pasó con el molino? Ah, no, pues pues yo iba a ayudarle a tu papá, les iba a ayudar a tu tío y a tu papá. Ajá. Y estaba yo limpiando el molino de donde se molía el queso, porque era un molino como de esos que de los de México. Ajá. Donde se muele en México el maíz. Sí. Así compraron uno para moler el queso. Uh-huh. Y yo, a la hora de limpiarlo, puse la mano alrededor y ya se supone que estaba parado ya. Sí. Pero yo no sabía que en medio estaba rodando todavía ¿cómo se llaman? Las flechas, ¿o qué? Los cuchillos, son como cuchillos que tienen. Como cuchillas, sí. Entonces yo a la hora de limpiarlo, fue que me cortó la punta de mi dedo chiquito. Ay. Y entonces yo grité y tu papá luego me agarró la mano y me llevó al hospital. Uh-huh. Y ahí me cosieron, me dijeron que si tenía mi dedo para que me lo pegaran, pero no. Ay. No tenía, nomás me nació un pedacito de uña. Uh-huh. Pero decían que si tenía yo el pedacito de dedo me lo iban a pegar, pero no. Que sí iba yo a tener. Pero es el recuerdo que tengo yo de B&B. Sí, pero no me arrepiento. Trabajé junto con tu tío y con tu papá. Estuve ayudándoles a hacer el queso y todo. Torteábamos el queso nada más los tres, tu tío, tu papá y yo. Ay, la señora Elena. Ajá, Elena, la señora Elena. Sí, la señora Elena. Ajá. Que pensando de eso, en ese entonces, la verdad que es increíble, porque la señora Elena era una señora sola, tenía una hija, yo me acuerdo porque yo cuando estaba niño, yo iba a jugar a la fábrica y ella llevaba a su hija a veces y nosotros ahí jugábamos había unos aparatos que se usan para mover los tanquecitos de leche y me acuerdo que rodaba de un lugar a otro y la muchacha era más o menos era de mi edad y jugábamos, pero me acuerdo que la señora era de que me acuerde, ella era sola, era una señora que con su hija, y de eso se sostuvo por muchos años. La señora creo que terminó de trabajar, se retiró con nosotros hace como unos 15 años o 20 años, porque estuvo desde cuando ustedes empezaron, desde cuando se empezó, hasta ya la edad de retiramiento, que ella se retiró con nosotros. ¿Te acuerdas, Felipe? Y sí, bastantes años que duró y se retiró de ahí con nosotros. Y por lo que me acuerdo, parece que su hija también fue, y no me acuerdo qué carrera ella tuvo, pero sí de ahí estuvo hasta que se retiró. Fueron bastantes años. Y yo creo que sí fueron como unos 20 años, algo así, que se retiró. Sí. Y tiene razón. Pero también tenemos otros, igual que ella. Tenemos, por ejemplo, Henry, que se acaba de retirar hace 2, 3 años, que también fue uno de los primeros. Sí. Y él duró 42 años trabajando ahí con tu papá y mi papá. Él también empezó con ellos. Sí, estaba bien jovencito cuando él empezó, porque pues yo me acuerdo, él como que no cambiaba, por muchos años no cambiaba Henry, él se veía igual, es increíble los años como él estaba de muy buena salud, pero obviamente ahorita ya se retiró el señor, pero me acuerdo que estaba bien jovencito, él súper jovencito cuando él empezó a trabajar. Mamá, ibas a decir lo de la señora Elena, disculpa. Trabajó la señora Elena mucho con nosotros también, pero era la única. Sí. Tu papá, ella y yo hacíamos el que tu tío Nachito lo molía y nosotros torteábamos. Sí, y tiene razón Felipe, si no estoy equivocado, la hija de ella hizo una carrera, una profesión, es una muchacha muy profesional.
creo que tuve la oportunidad de platicar con ella hace mucho tiempo, pero me dio la impresión que era una persona ya que había ido a la universidad, que se había No, ya no preparado. supe, ya Sí. no supe. No, sí, no, yo no hablo de la hija de la señora Elena. Sí, ya, pues obviamente ya está de mi edad más o menos la señora, me imagino. No he hablado con ella reciente, no sé. Pero sí, ¿no? Hablo el sentido de que cómo un negocio tan pequeño como este ayudó a una persona a través del trabajo, pero poder sostener tanta gente dentro de la comunidad. Ahorita tenemos más de 250 empleados. Estamos ahorita en este tiempo tan, pues voy a decir horrible, con esta enfermedad que es mundial y está afectando a todo mundo de una manera muy negativa. Tanta gente que está perdiendo su trabajo o están perdiendo su vida, o sea, están siendo contaminados con eso que ha sido ha perjudicado a mucha gente. Gracias a Dios y como dices, Felipe, yo creo que nos están vigilando, allá nuestros papás, mi tía, en fin, hemos tenido la oportunidad de poder tener, creo, la mayor parte, toda nuestra gente ha estado bien. Sí, gracias a Dios, sí, que han podido sobrellevarse. Bueno, más que nada, yo creo que ahorita lo más importante es que dar gracias y hemos dado tantas gracias y somos agradecidos por lo que hemos podido vivir, la oportunidad de poder hacer lo que estamos haciendo. Mamá, te quiero dar las gracias por todos los sacrificios que has hecho y sigues haciendo día con día, porque aún así yo sé que cada uno de nosotros, y tú todos los días haces tus sacrificios, y quiero tomar la oportunidad de darle las gracias a Felipe. Felipe, gracias por ser la persona que tú eres y que hemos tenido la oportunidad de poder trabajar juntos y hemos pues sobresalido de muchas dificultades y que siempre esperemos que en el futuro podemos, la vida está llena de retos. Y constantemente, todos los días son diferentes y siempre estamos tratando de salir adelante y mejorar las cosas y hacerlo lo mejor posible. Y yo sé que en tu corazón siempre tú tratas de ver por el bien de la empresa y eso lo aprecio y te lo agradezco. Bueno, igualmente yo también le quiero dar gracias a mi tía porque yo sé que son bastantes años que ha estado ahí para todos nosotros y los sacrificios que sí se hicieron. Y igualmente para ti, Gilberto, yo te quiero dar las gracias porque es correcto. Juntos podemos hacer muchas cosas y hemos pasado por momentos difíciles y momentos que son muy buenos, y los momentos difíciles son los que nos dicen quién somos nosotros. Así que gracias por eso y seguimos trabajando adelante con todo esto. Así es. Muchas gracias por estar aquí en el programa de Inspira. Ha sido un placer y una bendición de poder hacer esto, porque no siempre ni todos tenemos la oportunidad de poder documentar nuestro pasado y poder hacerlo juntos. Mamá, muchas gracias. Gracias a ustedes, que todavía los tengo y tengo a mis sobrinos y a mis hijos, gracias a Dios, y pues que aquí estoy para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Sí, mijo. Gracias. Dios les bendiga. Okay. Dios los bendiga. Que estén bien. Ok, gracias, mijo.